parte del equipo técnico de FIGIS. Institución que planificó este curso en coordinación con el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Calidad, con el apoyo de UNICEF, a quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento. Permítanme expresarles mis felicitaciones a cada uno de ustedes por el esfuerzo realizado y los resultados alcanzados durante las 10 semanas de duración del curso. Esfuerzo que espero se vea reflejado en el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del mismo. Mejorar la calidad de atención a la madre y al neonato y disminuir la mortalidad materna y neonatal. Antes de darle paso a la conferencista de esta noche, deseo recordarles unas instrucciones que si bien ya las conocen, pero considero que son necesarias. No se olviden de escribir su nombre en el chat para control de asistencia. Deben mantenerse con los micrófonos apagados, tener encendida la cámara, renombrarse y la imagen propia. Al finalizar la conferencia, habrá un espacio para preguntas y respuestas. Pueden ir escribiendo las preguntas y comentarios en el chat. Tomaré nota de las preguntas y al final la haré llegar a la conferencista. El tema de hoy es recomendaciones para aplicar encuestas. Abordará aspectos metodológicos y éticos de cómo realizar las encuestas. Tema importante en el proceso de evaluación interna y externa previa a la certificación como establecimientos amigos de la madre y el niño. Estará a cargo de la antropóloga Paula Bermeo, consultora FIGES. Paula Hermida Bermeo es antropóloga cultural por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su experiencia profesional incluye el desarrollo de investigaciones y proyectos con entidades públicas nacionales como el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Salud del municipio de Quito y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, así como con organismos de cooperación internacional como la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de Naciones Unidas y Family Care International. Varios de los proyectos y actividades que ha llevado a cabo se vinculan a estudios de la salud materna, la salud sexual y reproductiva y la pertinencia cultural de los servicios públicos de salud con enfoque de género. En estos estudios ha trabajado con población adolescente y miembros de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas. Su trayectoria profesional le ha permitido profundizar conocimientos y habilidades para el diseño de investigaciones, especialmente en el campo científico y mixto. Tenemos esta noche a una profesional con amplia experiencia en investigación y en trabajo de campo. Bienvenida, Paula. Adelante. Buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por esa introducción, doctora Taco. Voy entonces a proceder a empezar a compartir el PowerPoint que he preparado para el día de hoy. Y por favor me avisan si se ve claramente. Sí, Paula, está. Muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos a este módulo 10, que es el último módulo del curso. Extiendo las felicitaciones que también les ha hecho la doctora Taco por haber participado de este curso y haber podido sumar conocimientos que seguro van a mejorar la atención hacia las madres y los recién nacidos en cada uno de sus establecimientos. En este último módulo vamos a topar el tema, como lo dice ahí, de recomendaciones para aplicar las encuestas. Como ustedes saben, la semana pasada, junto con la doctora Jackie Calle, pudimos
empezar a familiarizarnos con cada uno de los formularios que debemos aplicar como parte de la evaluación para la certificación. Entonces, el módulo de hoy es acerca de recomendaciones y tips sobre cómo podemos hacer mejor este trabajo de aplicar las encuestas para que realmente obtengamos información verdadera y fehaciente y pues así quede mejor representado cada uno de nuestros establecimientos, ¿no? El módulo tiene un carácter bastante introductorio al tema de la aplicación de encuestas y bastante práctico también. Estoy segura que muchos de ustedes tienen ya experiencia aplicando encuestas, entonces tal vez va a sonar un poco sencillo, no tan profundo el material de hoy, pero es necesario hacerlo así, revisar lo básico para que todos manejemos un mismo nivel de conocimiento sobre cómo aplicar adecuadamente las encuestas. También comentarles que nos vamos a centrar un poco más en los formularios que vamos a aplicar con las usuarias, con las con las mujeres embarazadas y con las madres en posparto, porque quizás esos formularios van a ser un poquito más desafiantes al momento de aplicar las encuestas. Entonces, como vemos aquí, aquí está el temario para la sesión de esta noche. Vamos a revisar la encuesta como una técnica de investigación. Vamos a ver cuáles suelen ser las características de los cuestionarios de las encuestas, cuál es el rol de nosotros como encuestadores y encuestadoras, las recomendaciones, que es como el punto medular de la presentación, y por último los aspectos éticos que tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar estos formularios, estas encuestas. Vamos a comenzar con una pequeña cápsula conceptual de qué entendemos por una encuesta, ¿no? Es una técnica de recopilación de datos primarios realizada sobre una muestra de sujetos que representan a un colectivo más amplio y para la cual se utilizan procedimientos estandarizados de interrogación y de la cual obtenemos mediciones cuantitativas de una variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Entonces aquí lo básico, ¿no es cierto?, de la encuesta es que nos permite a partir de una muestra poder generalizar los resultados. Eso es como que lo más característico de esta técnica de investigación. Y también es importante reconocer que se ha aplicado en muchísimos campos del conocimiento, en muchísimas disciplinas, y que se enfoca en obtener diferentes tipos de información. Podemos obtener opiniones, información sobre opiniones de las personas, sobre comportamientos, sobre sus preferencias como consumidores, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se aplica en diferentes campos, desde la demografía, los estudios sobre política, los estudios sobre mercadotecnia y también en el campo de la salud. Se utilizan mucho las encuestas, como sabemos, ¿no? Por ejemplo, son muy comunes las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas en los estudios para prevención de enfermedades y también las encuestas de satisfacción de usuarios cuando queremos saber cómo va la oferta de nuestros servicios y cómo mejorarlos. Ahora, la encuesta como técnica de investigación en sí misma puede ser utilizada con diferentes enfoques metodológicos de investigación, ¿no? Ya se trata de estudios cuantitativos, cualitativos o estudios de métodos mixtos. En el caso del proceso que nos interesa a nosotros, que es un proceso de evaluación para la certificación, en realidad no estamos en un contexto de investigación propiamente dicho, ¿no? Más bien es un proceso evaluativo. Pero de todas maneras yo quise ponerles aquí este cuadrito que recoge un poco esos casos, esos diseños metodológicos en los cuales es más común utilizar las encuestas y qué van a ser los de la primera columna, o sea, los diseños metodológicos con enfoque cuantitativo o los diseños metodológicos con enfoque de métodos mixtos, ¿no? Y que tienen propósitos muy diferentes. Como todos sabemos, en un estudio con enfoque cuantitativo se va a interesar en conocer características objetivas de un grupo, de una población, mientras que un estudio cualitativo lo que quiere llegar a entender es
los puntos de vista subjetivos de cada una de las personas que están siendo investigadas. Entonces, mientras en lo cuantitativo nos interesa, valga la redundancia, cuantificar, en lo cualitativo nos interesa describir. Y por lo mismo, por esa diferencia tan trascendental entre estos dos tipos de enfoque, suelen utilizar técnicas muy diferentes. Entonces, la encuesta es como por excelencia la técnica que se utiliza en los estudios con enfoque cuantitativo. También se puede utilizar en estudios con enfoque de métodos mixtos que combinan con lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿no? Entonces, este instrumento, la encuesta es un instrumento mucho más rígido, que tiene temas estructurados, que generalmente está compuesto de preguntas cerradas, mientras que en lo cualitativo es bien diferente, ¿no? Los instrumentos para hacer entrevistas, por ejemplo, son mucho más flexibles en cuanto a los temas, las preguntas no son cerradas, son abiertas, y como vemos ahí, las técnicas pueden englobar desde las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales, las historias de vida, etc. Entonces, ese es un poco el contexto en temas de investigación de cuando utilizamos las encuestas, ¿no? Les dejo esa tablita ahí para que después la revisen con más calma. Pero como les decía, en el curso que estamos siguiendo para el proceso de certificación, la situación es un poco diferente porque no estamos propiamente ante un proceso de investigación. De todas maneras, sí tenemos para la aplicación de los formularios, para la aplicación de estas encuestas, sí tenemos una muestra. En la sesión de la semana pasada con la doctora Jackie Calle, hablamos un poquito de cómo es esta muestra que está redactada, está definida en la normativa de Samin. Si ustedes revisan a partir de la página, me parece que es a partir de la página 50, ustedes van a poder encontrar ahí para cada uno de los formularios, por ejemplo, para los formularios que se aplican a embarazadas, a mujeres embarazadas, los formularios que se aplican a mujeres en periodo posparto, cuáles son los criterios para seleccionar a las personas que vamos a encuestar, que vamos a aplicar el formulario y cuál es el número de formulario que debemos aplicar, ¿no? Y también tenemos esa misma información para los formularios que son para personal de salud. Como ustedes saben, tenemos que aplicar una encuesta a personal de salud que está en contacto con madres y también a personal de salud que no tiene contacto con madres. Entonces, ahí tenemos para cada uno de este tipo de formularios, tenemos los criterios de selección de las personas que vamos a encuestar y el número de muestra mínimo, el número de muestra ideal. Eso también me pareció importante solamente recordar, aunque como decía, es un tema que ya vimos la semana pasada con la doctora Calle. Siguiendo con este tema de la encuesta como técnica de investigación, me parece importante solamente repasar brevemente con ustedes algunas de las ventajas que nos da utilizar esta técnica, este instrumento. Entre las ventajas está que es muy versátil, ¿no? En cuanto a los temas que nos permite investigar, como vimos al inicio, puede ser utilizada por un montón de disciplinas. También nos permite levantar una mayor cantidad de datos. A diferencia de las entrevistas, por ejemplo, que son mucho más laboriosas de aplicar y de procesar, las encuestas nos permiten llegar a una población mucho más amplia. El procesamiento de los datos es mucho más rápido también y se apoya en paquetes, en bases de datos y en paquetes estadísticos que facilitan todo esto. Y también las encuestas pueden llegar a ser muy costo eficientes, sobre todo hoy en día que se aplican mucho las encuestas virtuales. Al hacer encuestas virtuales realmente es posible tener mucho menos costo porque no tenemos que dedicar el presupuesto a la logística del trabajo de campo ni a entrenar a los encuestadores. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, la encuesta también como técnica tiene algunas desventajas, ¿no es cierto? Lo principal es que no permite
profundizar en el conocimiento de los temas que estamos investigando. Si quisiéramos hacer eso, pues tendríamos que pensar en utilizar otro diseño metodológico, tal vez uno de métodos mixtos o directamente un estudio cualitativo que sí va a permitirnos profundizar. También en las encuestas es un poco difícil controlar el nivel de sinceridad de las respuestas, es decir, nosotros no podemos saber si las personas que nos están contestando entendieron del todo bien la pregunta, aunque hagamos un esfuerzo grande para que así sea, o que tienen la memoria suficiente del hecho que les estamos preguntando, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que pueden intervenir para que, digamos, esas respuestas puedan no ser 100% sinceras. Y también una desventaja es que las encuestas como técnica no son recomendables para abordar algunos temas que pueden ser controversiales. Para eso seguramente podemos aplicar otro tipo de técnicas. También comentarles así brevemente que las encuestas tienen diferentes modalidades, ¿no es cierto? Tenemos la modalidad presencial, virtual, telefónica, por correo. Hoy en día, como les decía, es muy común utilizar las encuestas virtualmente. Es algo que es muy fácil hacer, sobre todo porque hay aplicaciones que lo permiten, aplicaciones informáticas, pero las encuestas cara a cara siguen teniendo mucho más aceptación dentro de la comunidad científica. Y esto por dos razones, porque generalmente tienen una mayor tasa de respuesta y también tienen un mayor grado de precisión de los datos, justamente por el rol que juega el encuestador en el proceso de aplicar la encuesta, ¿no? La desventaja de las encuestas cara a cara o presenciales es que requieren mayor presupuesto y preparación de los encuestadores, ¿no? Porque es un proceso de organización, como decía, del trabajo de campo y de capacitación. También vale la pena dedicar unos minutos a hablar sobre el cuestionario, que es, digamos, ya propiamente el instrumento de la encuesta que contiene las preguntas y que generalmente tiene un altísimo grado de estructuración. Esto quiere decir que los temas y las preguntas no pueden ser cambiados, son rígidos y están en un orden determinado, ¿no es cierto? Que no puede ser modificado. Y este orden dentro de los cuestionarios de las encuestas suele generalmente ir desde los temas más generales a los temas más específicos y nodulares de la encuesta, digamos. Entonces, generalmente ustedes conocerán que las encuestas empiezan hablando de o haciendo preguntas de orden sociodemográfico a las personas y luego ya propiamente entran en materia, ¿no? También que los cuestionarios están ante todo compuestos por preguntas cerradas, es decir, preguntas que tienen alternativa de respuesta fija, ¿no es cierto? Ya sea una alternativa dicotómica, sí o no, o una alternativa de respuesta de elección múltiple o de escala de valores, ¿no? Y el hecho de que sea así, de que tengamos ya unas respuestas prefijadas, predeterminadas, facilitan mucho la comparabilidad de las respuestas. Y por último, que este cuestionario y todas las preguntas que lo componen, pues generalmente tienen que ser redactados y son redactados en un lenguaje sumamente directo y sencillo, sin demasiado tecnicismo y teniendo en cuenta al público al que van dirigidos, ¿no? Muy bien. Entonces, esto era un poco como un repaso, un poquito como les decía al inicio, conceptual, de qué es la encuesta, cuáles suelen ser sus características, de la técnica en sí mismo y del cuestionario en particular. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco propiamente de lo que es la preparación para aplicar los formularios, que en nuestro caso son los formularios de evaluación para la certificación en SAMIN. En toda encuesta y en el caso que nos compete del proceso de evaluación, es muy importante realizar pruebas pilotos, ¿no? Generalmente los pilotos se realizan para ver cómo está funcionando el cuestionario, si las preguntas se están entendiendo,
si las preguntas están en el orden correcto, si los encuestadores están aplicando de manera adecuada la encuesta, ¿no? En el caso nuestro, vamos a ser pilotos, pero vamos a ser pilotos no para cambiar el cuestionario en sí mismo, el instrumento en sí mismo, sino más bien para, ante todo, probar nuestras destrezas como encuestadores y cómo nosotros estamos entendiendo las preguntas y si las estamos formulando de manera adecuada para que las usuarias y el personal de salud nos entiendan, ¿no? Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta al preparar la encuesta, al aplicar la encuesta, es el lugar donde lo vamos a realizar, ¿no? Porque de eso depende mucho también las respuestas que obtengamos. Normalmente se recomienda que las encuestas se realicen en un lugar donde no haya ruido, donde no haya interrupciones, donde la persona encuestada se sienta tranquila y donde haya un nivel adecuado de privacidad, ¿no? Mientras mejores sean esas condiciones, mejor van a ser el tipo de respuesta que obtengamos. Otra cosa que tenemos que hacernos para prepararnos es familiarizarnos con el cuestionario y con cada una de sus partes, ¿no? Entonces, como sabemos, el cuestionario tiene básicamente una presentación, una introducción, donde explicamos de qué se trata la actividad, cuáles son los objetivos, y también en el caso de los formularios que tenemos para la evaluación examen, donde les explicamos a las usuarias qué es la actividad que estamos haciendo, también va a ser muy importante que les mencionemos que esta recopilación de información va a servir para mejorar la atención, como dice, pero también que queremos obtener de ellas sus opiniones y que no se trata de dar respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Hay como que hacer un énfasis en eso, en que no es una evaluación, no es un test para que ellas nos digan cuánto saben, sino que es más bien un instrumento para recoger el punto de vista de ellas y la experiencia de ellas dentro de los servicios de salud. Luego también, con respecto a familiarizarnos con el cuestionario, es importante conocer los bloques que componen el cuestionario, que sepamos cuál es el tema que trata cada uno de ellos y que asimismo, a medida que le vayamos haciendo la encuesta a la usuaria o al personal de salud, le vayamos introduciendo cada uno de estos temas, porque así la encuesta también va adquiriendo un flujo y se va haciendo menos monótona y vamos ganando mayor atención de las personas que estamos encuestando. Entonces, por ejemplo, en el formulario que vamos a aplicar a las mujeres en el periodo posparto, de esto vamos a comenzar haciéndole unas preguntas generales sobre cómo fue su parto, cuál fue la fecha, etcétera, etcétera. Y luego ya vamos a empezar a hablar propiamente de algunos procedimientos o algunas experiencias que ellas tuvieron cuando ya estuvieron en el periodo posparto. Entonces, encontrar las palabras para introducir, presentarles cada uno de los bloques a las personas que estamos encuestando, también es muy importante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es familiarizarnos con el cuestionario para saber cuáles son las preguntas en las cuales debemos leerles las opciones a las personas encuestadas y cuáles son las preguntas en las cuales no debemos leerles las opciones a las personas encuestadas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una pregunta en la cual sí debemos leerle las opciones, que dice así: el establecimiento de salud le entregó algún método anticonceptivo. En el supuesto de que la usuaria nos responda que sí, nosotros volvemos a preguntar qué métodos le entregamos, pero mencionándole las opciones de respuesta, ¿no? Que son, hay varias, las de barrera, hormonales, DIUT de cobre, definitivos, vasectomía o ligadura o ninguno. Entonces, saber diferenciar cuáles son esas preguntas y asimismo cuáles son las preguntas donde la información de las opciones es solo para el encuestador, es decir, donde no debemos leer las opciones de respuesta ni ninguna otra indicación que esté realmente solo dirigida al encuestador. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta: ¿a cuántos controles debería asistir? Y no debemos darle las opciones de respuesta a la madre, sino espontáneamente esperar
a ver cuál es la opción que ella nos da. Y la siguiente pregunta que dice, ¿le informaron sobre los signos de peligro durante el embarazo? En el caso que la usuaria responda que sí, entonces le volvemos a preguntar, puede mencionar al menos 3 que recuerde. Pero no vamos a darle las opciones, sino que vamos a esperar espontáneamente a ver cuál es la respuesta. Entonces, es muy útil familiarizarnos con cuáles son las preguntas donde sí leemos o no leemos las opciones, porque eso va a facilitar mucho la aplicación del formulario en la práctica y va a evitar errores. Y en este punto me gustaría hacerles una pequeña encuesta a ustedes. Y para eso les quiero proponer utilizar esta aplicación Menti, que tal vez algunos de ustedes ya conocen, ya han utilizado. Entonces, la pregunta dice así, de su experiencia y lecturas. Perdón, Pauli, espérate un segundito. Para todos, la dirección del Menti está escrita en el chat, por favor, para que la ubiquen ahí. Este link está escrito en el chat. Sí, por favor. Sí. Ya, entonces simplemente ustedes le hacen clic en el link y van a poder ingresar a la aplicación y van a poder ingresar sus respuestas, ¿no? Y como decía, la pregunta es, de su experiencia y de las lecturas que ustedes han hecho, ¿qué actitudes del encuestador o encuestadora es clave o son claves para que la encuesta tenga éxito? Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer, mientras ustedes van contestando, van poniendo sus opiniones, sus perspectivas, voy a tratar de cambiar la pantalla a la aplicación para ver los resultados. Ahí por favor me indican si se ve. Sí, ya se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, se ven. Perfecto, nos funcionó bien la aplicación, qué bueno. Entonces vamos a ir viendo ahí en esta nube de palabras que se está conformando, ¿no es cierto? Vemos algunas características básicas y van saliendo en letras más grandes las que van siendo mencionadas más veces, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vemos conocimiento del tema, amabilidad, empatía, una actitud positiva, seguridad, ¿no? Claridad, imparcialidad, usar palabras entendibles, ¿no? Hay muchísimas. Yo creo que hay muchísimos rasgos o actitudes del encuestador, pero vamos viendo que hay como un consenso, ¿no? Que la amabilidad, la empatía, la actitud positiva definitivamente son muy valoradas, ¿no? Y conocimiento del tema también, que es justamente lo que estamos haciendo, como una pequeña capacitación para que nos vaya de lo mejor al momento de aplicar la encuesta. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para volver a nuestra presentación. ¿Tuve éxito en volver a la presentación? Sí. Ya, Sí, Pauli. perfecto. Muy bien.
Entonces, esta pequeña pregunta que les hice era justamente para introducir el siguiente subtema, ¿no? Que es nuestro rol como encuestadores y encuestadoras. Porque realmente la preparación que tengamos y las actitudes que tengamos al momento de aplicar la encuesta son claves para el éxito. Y muchos dicen que son mucho más, es un factor muchísimo más importante que incluso que el cuestionario esté bien hecho, que las preguntas estén bien hechas. Es más importante la actitud que tengamos nosotros como encuestadores. Y la preparación también, ¿no? Entonces, parte de este rol de encuestadores es reflexionar sobre la relación asimétrica, podríamos decir también jerárquica o desigual, que normalmente existe entre la persona que encuesta y la persona que es encuestada. O sea, ya de entrada existe una relación desigual en ese diálogo de las personas, porque nosotros como encuestadores o encuestadoras somos quienes coordinamos, quienes orientamos, quienes estamos dirigiendo el proceso. Y el mero hecho que eso sea así ya nos pone en una posición, digamos, un poco como de superioridad, de desigualdad de poder. Y como que esa relación asimétrica y jerárquica se ahonda aún más en ciertos escenarios de las encuestas. Y yo creo que definitivamente el escenario en el que vamos a estar es uno de esos, porque esa relación desigual o jerárquica va a ser entre profesionales de salud y entre usuarios, por ejemplo. También vamos a entrevistar personal de salud, pero sobre todo entre profesionales de salud y usuarios, esa relación asimétrica va a ser muy palpable. Entonces, ¿qué podemos hacer para contribuir a este clima de amabilidad, de empatía, de respeto, de cordialidad, que ustedes han dicho muy sabiamente que debe primar en la encuesta? Definitivamente, para eso y para minimizar esta relación asimétrica, tenemos que evitar actitudes, ¿no es cierto?, que ahonden esta brecha, actitudes de superioridad, de paternalismo. Esto puede resultar muy obvio, pero no está de más decirlo y dejarlo por sentado. Y a lo largo de la encuesta, pues como encuestadores tenemos que tener presente que para nosotros la encuesta debería ser concebida como una actitud completamente colaborativa, en la cual ambas partes se reconocen como muy valiosas para lograr el cometido, en el caso de esta encuesta, que es eventualmente llegar a mejorar los servicios de salud, ¿no? Tenemos también algunas recomendaciones generales al momento de hacer las preguntas que van a contribuir a este rol adecuado que desempeñemos como encuestadores, ¿no? Esto de usar un tono cordial y cálido que genere comodidad y confianza, ustedes ya lo han dicho, lo han reconocido muy bien cuando hicimos lo de la nube de palabras, ¿no es cierto? Y para eso es vital que mantengamos el contacto mientras hacemos las preguntas, mientras hacemos las encuestas. No hay nada más desalentador para una persona que está contestando una encuesta que una persona que simplemente está viendo el papel, está leyendo y que ni siquiera alza la mirada y hace contacto visual, ¿no es cierto? Entonces eso es muy clave. En lo posible deberíamos hacer la pregunta, hacer las encuestas en la lengua materna de las usuarias. Ahora, yo entiendo que en la práctica esto puede ser un poco complicado en los establecimientos de salud, no siempre va a haber personal bilingüe, pero digamos es lo ideal. No está de más dejarlo ahí sentado, como que debería ser lo ideal, sobre todo en el contexto de salud intercultural que existe dentro de nuestro país. Y parte de eso, de respetar la lengua materna de las usuarias, es también un poco, se vincula también a respetar las expresiones de las usuarias y ver si calzan en las respuestas. Porque el hecho de que una usuaria no nos responda exactamente lo que dicen las opciones de respuesta no significa que vamos a invalidar las respuestas que obtengamos. Entonces, esto mejor expliquémoslo a través de un ejemplo con esta pregunta que hemos puesto ahí, ¿no es cierto? Que dice, por ejemplo, puede mencionar señales que les indiquen que su hijo está hambriento.
esa pregunta le vamos a hacer a las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ahí las opciones de respuesta son que el niño puede acercar la cara al seno de la madre, puede abrir la boca, puede sacar la lengua, puede apretar los puños y acercar la boca o puede quejarse. Ahora, es posible que cuando hagamos esta pregunta, la señora no nos dé ninguna de estas respuestas literalmente, pero nos puede dar respuestas como, sí, mi niño llora, yo sé que así tiene hambre, o está sumamente inquieto y yo sé que así tiene hambre. Entonces, por ejemplo, si nos dice llora, eso podemos hacerlo calzar dentro de la alternativa de quejarse, ¿no es cierto? Y si nos dice está inquieto, por ejemplo, podemos indagar un poquito más y decirle a la señora, ajá, usted me dice que está inquieto. Cuando usted me dice eso, cuénteme un poquito qué pasa, qué es lo que el niño hace. Entonces, capaz ahí nos dice, ay, es que ahí se me pega, se me acerca, quiere tocarme. Entonces, ahí capaz que entonces podemos poner esa respuesta en la primera opción de acerca su cara hacia el seno. Entonces, se trata mucho de respetar las expresiones, las frases de las usuarias y no desecharlas simplemente porque no literalmente están entre las opciones de respuesta, ¿no? Y también es importante al hacer las preguntas que nosotros como encuestadores usemos nuestras propias palabras, sobre todo para clarificar cuando nosotros estamos como percibiendo que las usuarias tal vez no comprenden completamente lo que les acabamos de decir, la frase que les acabamos de plantear. Esto hay que tomarlo con pinzas porque todo manual de encuestador nos va a decir siempre que al hacer las preguntas debemos ser literales. Pero esa literalidad puede mantenerse si lo que hacemos es más bien buscar palabras que clarifiquen la pregunta y que permitan que de hecho la usuaria sí llegue a poder contestar. Entonces aquí he puesto varios ejemplos que vienen de los formularios con los cuales tenemos que trabajar y que pueden ser, como digo, ejemplos de esa manera de usar nuestras propias palabras y de clarificar ante preguntas que pueden ser difíciles para las usuarias. La semana pasada vimos que hay una pregunta que tal vez ni siquiera estaba clara ni para el propio personal de salud, que es esta, ¿no? Le informaron en el establecimiento lo que es la lactancia a libre demanda. Vimos que ese término libre demanda es un poquito técnico y que a veces ni siquiera el personal está al tanto de lo que implica. Entonces, ¿cómo podríamos reformular en nuestras palabras y dando ejemplo? Le informaron que es la lactancia a libre demanda, o sea, el poder darle el pecho a su bebé cada vez que desea. Entonces ahí ya permitimos que la usuaria nos comprenda y realmente nos pueda aportar una respuesta válida, ¿no? Igual con la siguiente, cuenta con un plan de parto y transporte. Tal vez haya una mujer que no sabe exactamente qué implica el plan de parto, está dudosa. Entonces igualmente le decimos, cuenta con un plan de parto, es decir, ha planificado quién le acompañará al parto, la posición para dar a luz, cómo llegar al establecimiento, etc. Igualmente con el siguiente ejemplo. Recibe información sobre la evolución de su bebé cada vez que lo solicita. Puede ser que para algunos usuarios ese término evolución les resulte un poco ajeno o no estén seguras qué quiere decir. Entonces le vamos a preguntar, ¿recibe información sobre cómo está su bebé o cómo sigue su bebé cuando usted pregunta? Y vamos a tener igual una respuesta válida porque la señora ya va a haber entendido. Y por último, le alentaron a moverse o a caminar durante el trabajo de parto. Quizás haya usuarias que están dudosas sobre qué significa el trabajo de parto. Entonces le hacemos la pregunta de esta otra manera. ¿Le animaron a que se mueva o camine antes del parto? O sea, cuando todavía estaba con dolores. Es de esa manera de ir buscando palabras propias del contexto local, palabras que se usan cotidianamente y que van a ir clarificando las preguntas. Eso también es una habilidad muy importante que nosotros debemos desarrollar como encuestadoras y encuestadores. Hasta aquí un poco han sido las recomendaciones en sentido positivo, qué es lo que sí debemos hacer. Aquí vamos a hablar de unas cositas que no debemos hacer cuando estamos aplicando estos formularios y estamos haciendo encuestas. Lo más importante es no apresurarse.
tener paciencia y permitir silencios. Muchas veces cuando aplicamos una encuesta o hacemos entrevistas, produce angustia en la persona que está encuestando el silencio, ¿no? Pero hay que aprender a mirar ese silencio como un espacio que le estamos dando a la otra persona para que reflexione sobre la pregunta, para que recuerde, para que rememore y para que evalúe sus opciones. Es decir, tenemos que aprender a no tener miedo a los silencios también durante las encuestas. Y en general, a tener mucha paciencia. Importantísimo no completar las respuestas de los encuestados, de las encuestadas. También es esa angustia que a veces tenemos cuando entrevistamos o encuestamos de rellenar lo que falta. Tal vez la persona nos está ya contestando, está a media frase, pero no termina de como darle sentido a la idea y tenemos esa tentación de ayudarle a completar la idea. Eso es algo que definitivamente tampoco debemos hacer como encuestadores. La otra cosa es evitar asombro, agrado o desagrado ante las respuestas, porque, bueno, como ustedes saben, como encuestadores debemos ser neutrales, ¿no es cierto? No se trata de ejercer juicios de valores, sino de recopilar información en un ambiente de confianza. También debemos evitar direccionar las respuestas, ¿no? Evitar sesgar las respuestas, como ahí en este ejemplo súper sencillo de su estado civil es casada, ¿verdad? Entonces ya le estamos direccionando a la persona que nos diga que es casada, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es importante apegarse, sí, a las palabras de la pregunta. Y también, por último, algo que es importante es minimizar el sesgo de cortesía que normalmente hay mucho en las encuestas que se hacen a las usuarias de los servicios de salud. Este sesgo de cortesía quiere decir que a veces hay una tendencia a que las personas nos contesten lo que creen que deseamos oír o lo que ellas piensan que es correcto o que está bien o que es el comportamiento deseable. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Siempre recordándoles a las usuarias, a las personas que encuestamos desde el inicio de la encuesta y si es necesario a lo largo de la encuesta, que no estamos buscando respuestas correctas, sino que estamos buscando entender la perspectiva y las experiencias de ellas mismas que son de por sí valiosas. Con esto ya estamos llegando al último punto de la presentación. Creo que vamos bien de tiempo. Y que es este tema de los aspectos éticos para la aplicación de los formularios, ¿no? Aquí vale la pena comenzar este tema explicando o enfatizando que, como sabemos, la evaluación para la certificación examen no constituye propiamente una investigación en sentido estricto, porque una investigación, como se puede definir, sería un esfuerzo sistemático para desarrollar conocimiento generalizable. Al menos así definen investigación, por ejemplo, los comités de ética, que son estas entidades, estos organismos que tienen que aprobar los procesos que sí son considerados investigaciones, ¿no? Entonces, definitivamente la certificación examen no constituye un proceso de investigación, es parte de un proceso de evaluación de los servicios y por lo tanto no es necesario que sea, por ejemplo, evaluado por un comité de ética para la investigación en sujetos humanos y que ese comité de ética apruebe, por ejemplo, la elaboración de un consentimiento informado para poder realizar las encuestas. No es el caso, ¿no? Pero de todas maneras vale la pena mencionar que si fuera un proceso de investigación, ese sería el procedimiento que habría que hacer. De todas maneras, al ser una encuesta aplicada a personas, a usuarias, sí debemos cumplir con unos principios básicos éticos. Entonces, esos son los que ustedes pueden ver punteados allí, que son brindar información sobre la encuesta en lenguaje sencillo, es decir, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, explicar a las personas que vamos a encuestar que la participación es completamente voluntaria y que no habrán repercusiones negativas si la persona se niega,
y luego proceder a obtener su autorización, su consentimiento para participar. Asimismo, informar que la participación en la encuesta será anónima. Muchas veces las personas creen entender qué significa el término anónimo, pero no está de más decirles que anónimo es decir que no se preguntará ni utilizará su nombre, ¿no es cierto?, en ningún momento para analizar la información. Y también que la participación y que la información será confidencial. Asimismo, el término confidencial puede no ser enteramente entendido por las personas que estamos encuestando. Entonces, no está de más decirles que confidencial quiere decir que nadie fuera del equipo de investigación tendrá acceso a la información recopilada. Y por último, también es importante que cuando terminamos las encuestas, ¿no?, siempre, además de agradecer, se le dé información, perdón, a la persona que acabamos de encuestar sobre con quién puede hablar en caso de que tuviera dudas, en caso de que surgieran inquietudes sobre la actividad que acaban, en la cual acaban de participar, ¿no? Eso también es, digamos, parte de la ética que se debe tener al aplicar una encuesta. Y entonces aquí simplemente les quería mostrar que el texto que está propuesto en los formularios dirigidos a las usuarias dentro del proceso de evaluación examen tiene varias de estas partes, ¿no?, de estos aspectos éticos. Entonces, en el primer párrafo explicamos de qué se trata la actividad, que es una iniciativa para mejorar la atención a las madres y recién nacidos, así como promover y proteger la lactancia materna. Luego le decimos de alguna manera que esta es una actividad voluntaria y que por lo tanto necesitamos que primero nos autorice y que consienta su participación. Y luego también le estamos diciendo que la información que nos proporcione será de carácter confidencial y anónimo. Entonces ahí podemos, al hacer la encuesta, expandir un poco y decirle confidencial quiere decir esto, anónimo quiere decir esto, y finalmente le preguntamos si desea participar. Con eso hemos concluido los contenidos para la sesión de esta noche y quiero concluir haciéndoles una pequeña encuesta. Otra vez, vamos a ver si nos funciona nuevamente bien la aplicación Menti. Ahí tenemos un nuevo link donde les voy a pedir que por favor pongan las respuestas a esta pregunta que les hago, que es ¿qué recomendación dada les parece más útil para el momento de aplicar una encuesta? De lo que hemos revisado, de lo que ustedes han leído. Ajá. Pauli, en el chat está el link al 20. Perfecto. En el chat ustedes ya pueden colocar ese link en el Google y hacer el ingreso de sus respuestas. Yo estoy abriendo ya la aplicación para ver sus respuestas, sino que está un poquito lenta mi computadora. Les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia para poder ver sus respuestas. Muy bien. Entonces, ¿se ve ahí la diapositiva? Sí. Sí se ve. Ya. Entonces, ahorita están ustedes todavía ingresando respuestas, pero vamos ya viendo que hay una opción que está con mayor porcentaje que las otras, que es utilizar palabras sencillas y entendibles al preguntar, que a ustedes les ha parecido una recomendación valiosa de esta noche y que estoy segura la van a poner en práctica cuando hagan esas encuestas
y apliquen los formularios para la certificación. Entonces, esa es la primera, utilizar palabras sencillas y entendibles. Luego le sigue estar familiarizado con los formularios. También es algo muy importante. Y en tercer lugar tenemos presentarse como alguien cordial y promover confianza. Esas son, digamos, las tres opciones que han tenido más votación. Pero claro, en realidad todas las opciones que hemos puesto aquí son muy importantes y muy válidas. Creo que no hay cambio, entonces ya nos quedamos con esas tres como las opciones principales y voy a dejar de compartir. Les agradezco por hacer esto del ejercicio de Menti conmigo y por contestar estas preguntas. Para finalizar, solamente recordarles la tarea que tenemos y también la actividad de participación en el foro. Recalcarles que la idea de la tarea es que ustedes apliquen alguno de los formularios de la evaluación examen. Entonces, este va a ser su experiencia piloto para ver cómo es ese proceso de encuestar, cómo sintieron la experiencia, qué dificultades encontraron y qué aprendizajes les dejó el ejercicio. Ese va a ser la tarea y ustedes van a tener que reflexionar en 500 palabras. Y en el foro también van a reflexionar sobre las dificultades que ustedes creen que implica el aplicar la técnica de la encuesta y qué sugerencias darían ustedes para superar los obstáculos. Y para contestar estas preguntas del foro pueden ustedes referirse, más bien dicho, hacer referencia a la experiencia de aplicar ya los formularios de examen o pueden referirse a experiencias previas que ustedes hayan tenido de aplicación de encuestas. Con eso concluyo la presentación de esta noche. Les agradezco mucho por su atención y les deseo muchos éxitos en la aplicación de los formularios. Entiendo que teníamos la sesión hasta las 8 y que tenemos ahora un espacio para que contestar algunas preguntas de ustedes si hubiera. Voy a dejar. Muchas gracias, Pauli. Excelente presentación, que sin duda pues, nos ha fortalecido y ampliado nuestros conocimientos sobre aspectos metodológicos y éticos para aplicar encuestas en el proceso de evaluación tanto interna como externa para la certificación de establecimientos de salud amigos de la madre y el niño. Antes de dar paso a las preguntas y comentarios, quiero comunicarles que al finalizar esta sesión va a haber una pequeña sesión de clausura de cierre de este curso. Una de las preguntas que tenemos acá de Verónica Herrera dice lo siguiente: cuando realizan la preevaluación, los evaluadores desean las respuestas al pie de la letra. Pienso que con esta explicación se cambie esto. Más bien es un comentario antes que una pregunta. No sé si desea comentar algo, Pauli, al respecto. Sí, yo me parece que entiendo la pregunta que quienes analizan las encuestas y los resultados de las encuestas, lo que quieren es que se obtengan las respuestas literales exactas, ¿no es cierto?, que existen en los formularios. Entonces, eso es definitivamente importante. Yo creo que es muy importante, sobre todo en el caso de los formularios que se hacen al personal de salud, tanto el que está en contacto con la madre como el que no está en contacto con las madres, ¿no? Porque ahí sí estamos evaluando conocimientos. Entonces, definitivamente es importante que las respuestas sean exactas y que realmente coincidan con las opciones que están en los formularios. Pero yo creo que en la presentación de hoy más enfatizamos el caso de los formularios que van dirigidas a las madres.
Y en ese caso realmente no estamos evaluando conocimientos, estamos evaluando más experiencias. Y ahí necesitamos definitivamente que la madre entienda bien la pregunta para que nos dé una respuesta veraz sobre su experiencia. Entonces yo creo que hay que hacer un balance entre atenernos al cuestionario, pero también asegurarnos de que la madre, de que la usuaria está comprendiendo la pregunta. Eso es Gracias, lo que Paula. podría aportar. La siguiente pregunta que la realiza Katy Lozano. ¿Es posible, cuando se es evaluado y vemos actitudes incorrectas del equipo evaluador, hacer alguna observación sin que afecte la nota final? Repito la pregunta. Se le pagó. No podía activar mi audio. Ya. Sí, le agradezco a Winnie si puede repetir la pregunta. ¿Es posible, cuando se es evaluado y vemos actitudes incorrectas del equipo evaluador, hacer alguna observación sin que afecte la nota final? O sea, entiendo que va a haber una persona, en cada formulario hay una persona específica que aplica, ¿no es cierto?, ese formulario del equipo, ¿no es cierto? Entonces, de lo que entiendo, se trata de que esa persona que está haciendo la evaluación tenga alguna actitud incorrecta. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Pero en todo caso, si es que fuera el caso, digamos, no se trata tanto de la actitud del encuestador, sino de la persona que va a hacer como un análisis de la evaluación. Realmente me disculpo porque no comprendo bien el alcance de la pregunta. Es el sentido de que si los evaluados pueden hacer algún comentario a los evaluadores cuando ven que alguna cosa está incorrecta. Por ejemplo, alguien que está aplicando la encuesta, Ajá. y entonces la persona encuestada, por ejemplo, en este caso, digamos, alguien que es del equipo de salud, ¿no es cierto? Está siendo encuestada por alguien que es de su mismo establecimiento y encuentra una actitud no adecuada, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Puede ser el caso de que se dé esa situación. Pero digamos, la persona que está haciendo la encuesta y que está haciendo la evaluación debería tener toda la preparación. Y para eso estamos haciendo justamente esta capacitación, para evitar esas actitudes incorrectas, negativas que podríamos tener como evaluadores, como encuestadores, y que estas situaciones no se lleguen a dar. Gracias, Pauli. Acá una pregunta del doctor Ignacio Cobos. Si la paciente por encuestar habla otro lenguaje o idioma y está dentro de las pacientes que cumple con los requerimientos para encuestarle, ¿qué deberíamos hacer, por favor? Perdón, tuve interrupción del audio. Ya. No Si escuché la bien. paciente por encuestar habla otro lenguaje o idioma y está dentro de las pacientes que cumplen con los parámetros requeridos, Sí, por por ejemplo, en encuestarle, ¿qué esta deberíamos hacer en caso que tenga otro Claro, idioma? eso me refería cuando decía que idealmente deberíamos hacer estas encuestas en el lenguaje, en la lengua materna de las usuarias, ¿no? Idealmente debería ser así, porque de lo contrario es muy probable que las personas que encuestemos realmente no entiendan las preguntas que estemos haciendo y que terminemos por recopilar información que no es veraz, que no es fidedigna. Entonces, si es que es una persona que realmente necesita un intérprete, un traductor, deberíamos hacer lo posible por buscar quizás esa persona o escoger, seleccionar a otro usuario, porque esa es la manera de garantizar de mejor manera que la información, como digo, que recopilemos sea veraz. Eugenia, si me permites. Sí, Jorge, adelante. Hay varias preguntas o comentarios en el sentido de que acá principalmente hemos hablado de la evaluación interna que hace el equipo o la comisión examen adentro de un establecimiento, ¿no?
pero me parece que muchos de los comentarios se refieren a la evaluación que todavía es interna, pero que es hecha por la coordinación zonal, y también a la evaluación externa que es hecha por la ACES, en el sentido de que esos evaluadores que realmente no son personas que trabajan en el mismo hospital, pueden tener criterios que exigen, por ejemplo, respuestas con palabras textuales de los formularios o que no tienen actitudes empáticas, etc. Esta no es la primera vez que escuchamos estos comentarios. También en la sesión anterior, cuando la doctora Calle explicaba sobre los formularios, ya hubo eso. Y creo que hay una inquietud de varios de los participantes en el sentido de qué hacer si el hospital está siendo evaluado y un evaluador que llega de la dirección zonal o que llega de la ACES exige, por ejemplo, respuestas textuales que estarían contradiciendo lo que se ha hablado esta noche, por ejemplo. Entonces, yo no voy a dar una respuesta porque yo no trabajo para el Ministerio de Salud, pero veo que la doctora Patricia León, buenas noches doctora, tiene la mano levantada y pues perdone que le ponga allí en el foco, pero me encantaría si usted, doctora León, pudiera dar una orientación porque creo que es una necesidad sentida de algunos de los participantes, saber qué hacemos en esas circunstancias cuando un evaluador que no es de la evaluación interna del hospital, sino de la evaluación de la coordinación zonal o de enlaces, tiene estos criterios. Nada más quería invitarle a la doctora León como autoridad del ministerio para que nos oriente. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Hermida. Sí, si me permiten intervenir, la respuesta a las inquietudes que yo he leído y que he podido oír durante el desarrollo del curso es que nosotros como evaluados sí debemos pedirle de la manera más respetuosa al evaluador que se encamine a lo que dice la norma. Hemos recibido, el curso ha sido un curso extenso, ha sido un curso muy claro, ha sido un curso práctico en el que hemos recibido evidencias científicas y también el día de hoy habilidades de encuestador que están bien alineados con lo que nos dio Pablo Vallejo de lo que son las habilidades de un evaluador siendo sinónimo del encuestador que nos está dando el día de hoy la doctora Hermida. Y la respuesta es sí, sí. La ventaja que hemos tenido con este curso es que hemos aprendido un proceso de estandarización. Ya sabemos todos cómo reaccionar y de la manera más delicada hacerle ver a cualquier tipo de evaluador, interno o externo, que hay formas de dar la respuesta y hacer que esas respuestas sean correctas. Doctor Hermida, ese es el comentario que yo quería hacer ante todas las preguntas que se han suscitado respecto a este tema. Muchísimas gracias. De vuelta, Eugenita. Gracias, Jorge. Gracias, doctora León. Creo que por asunto tiempo, Jorge, vamos a hacer la última pregunta, que está relacionada más bien con la tarea, creo, Pauli. Podemos, María Fernanda nos indica, ¿podemos realizar cualquier encuesta de formulario examen? Sí, cualquier encuesta. Sí, sí, sí. Ok, muchísimas gracias, Paula, y a todos los quienes nos han acompañado en esta noche. Muchísimas gracias y éxitos en su trabajo. Vamos a darle paso al doctor Hermida para la sesión de cierre de este curso. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias, Paula, por esta videoconferencia que ha sido la última, muy interesante. Y pues quisiera dar paso a una breve ceremonia, breve pero muy importante, porque queremos cerrar este curso con toda la formalidad del caso, de la misma manera como se han llevado 10 semanas de videoconferencias y también el trabajo de la plataforma que ustedes han hecho, ¿no? Lo hemos hecho con seriedad, con formalidad y pienso que así mismo debemos cerrar este curso. Así que por eso hoy tenemos la suerte de tener con nosotros
una autoridad del Ministerio de Salud que nos va a dirigir unas breves palabras, que es la doctora Patricia León Vega, directora nacional de calidad del Ministerio de Salud Pública. Y por otro lado, también tenemos a la doctora Marisol Ruilova, quien es la delegada de UNICEF para el curso ESAMIN, que también nos va a dar unas palabras a nombre de UNICEF, que ha sido la entidad que ha facilitado y auspiciado de una manera material y también técnica la realización de este curso. Así que en mi caso, como responsable de la entidad ejecutora, que es la Fundación para la Investigación y Gestión de Servicios de Salud FIGES, tengo el enorme gusto de dar la bienvenida a la doctora Patricia León Vega y a la doctora Marisol Ruilova. Quisiera, por favor, que encendieran sus micrófonos en este momento y que Marisol, quisiera saber si estás ahí, por favor, si te va a llegar una notita de encender el micrófono, si pudieras hacerlo y dejarnos saber que estás allí. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches con todos. Excelente. Muy buenas noches. Entonces, de esta manera, vamos a tener en primer lugar las palabras de la doctora León Vega del Ministerio de Salud, luego unas breves palabras de la doctora Marisol Ruilova de UNICEF, y pues me corresponderá a mí dar el agradecimiento final y un par de orientaciones un poco más logísticas para los pasos que siguen luego del cierre del curso. Entonces le invito, doctora Patricia León, directora nacional de calidad del Ministerio de Salud Pública, que nos dirija unas breves palabras de clausura de este curso. Por favor, doctora. Por supuesto que sí. Muchas gracias, doctor Hermida. Realmente para mí es un honor haber estado en este curso. Estoy muy agradecida con el ministerio, con FIGES por el nivel con el que se llevó el mismo. Muchas gracias a UNICEF, muchas gracias Marisol por todo el apoyo que siempre nos das. Realmente nos sentimos muy a gusto y respaldados por ustedes en todos los tipos de apoyos técnicos, logísticos que hacen que realmente podamos capacitar a todo el personal que está inmerso en este proceso. Quiero agradecer también al MCP, a todo el equipo que durante estas 10 sesiones ha estado con nosotros. Yo he estado en el desarrollo de todo el curso, he visto sus reacciones. Eso para nosotros es una muy buena retroalimentación porque lo que nos va a permitir es hacer mejoras al proceso, tener un mejor entendimiento de lo que es ser evaluador, de lo que es ser evaluado. Hemos tenido conocimientos muy claros desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de habilidades para poder comunicarnos, y realmente les quiero agradecer a todos y felicitar a FIGES y a UNICEF por darnos esta oportunidad y por hacer estos tipos de capacitación que realmente nos benefician a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora León. Le invito a la doctora Marisol Ruilova, delegada de UNICEF, para que nos dirija unas palabras en la clausura de este curso. Por favor, Marisol, adelante. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches con todas y todos. Patricia, un gusto verle por este espacio. Como bien dice, con Patricia, con el Ministerio de Salud, tenemos una labor ya de algunos años apoyando los temas de salud y nutrición, específicamente para los niños y niñas más vulnerables. Así que ESAMIN es una de esas estrategias que hemos venido apoyando a lo largo de los años, y para mí es muy gustoso pues estar ahora en representación de UNICEF para primero agradecerles a ustedes por su tiempo, porque yo sé que es un esfuerzo extra que todos los funcionarios que han estado en este curso lo han hecho. Sé que es un tiempo extra en el cual se deja familia, se deja otras responsabilidades, y eso demuestra el compromiso que ustedes tienen no solo con el MCP, sino principalmente con los pacientes, porque cuando uno aprende, cuando uno se capacite y fortalece sus capacidades, lo que está haciendo es prevenir muerte materna, prevenir muerte neonatal, hacer que el parto sea más humanizado y que realmente
demos una atención de calidad. Así que primer agradecimiento y felicitaciones para ustedes que sé que han hecho el esfuerzo, y Jorge me ha comentado que ha sido todo un éxito el curso porque estaban planificadas más o menos 150 personas, pero hemos tenido la apertura para que muchos más se conectan, y eso nos congratula de verdad para seguir trabajando por este tema de Samin, que realmente vale la pena. Además, agradecer muchísimo a la Dirección de Calidad, a todo el Ministerio de Salud, porque realmente se han puesto la camiseta para que esto pase. Ustedes a veces reciben los conocimientos, pero en realidad todo el trabajo que hay detrás es bastante grande, y por eso también un agradecimiento especial a Figes, que es nuestro socio ejecutor con el que estamos haciendo algunas acciones, y ustedes de pronto en algunos de los hospitales en los que trabajan nos verán visitarles para apoyarles a los procesos de autoevaluación, de pronto hasta en la evaluación externa, y esperamos que pues obtengan la certificación ansiada de Samin. Finalmente no quiero dejar de agradecer a todos los capacitadores por su intermedio. Jorge, por favor, hágales llegar un agradecimiento a UNICEF. Entiendo que han sido de lo mejor, ustedes lo dirán, también habrá una evaluación del curso, así que muchas gracias a esos capacitadores, y como digo, especialmente a ustedes, porque finalmente quien está en las canchas, quien está al frente de atender a los pacientes son ustedes. Son los promotores del cambio, y realmente son ustedes quien salvan vidas, quien cambian, quien ponen sonrisas en las madres, quienes están pendientes de esos neonatos para que estén bien, para que además tengan acompañamiento de la persona con la que desean, para que se cumplan todas las prácticas integradas del parto, y que además puedan ser bien evaluados y tener la certificación. Y por último, y con esto termino, yo siempre digo que cuando uno, por ejemplo, va a la universidad, lo que quiere finalmente es tener el diploma, y eso todos lo queremos, pero realmente lo que vale es todo lo que ha pasado antes, todo lo que uno ha aprendido, comprendido y entendido. Así que les felicito por ese aprendizaje, y espero que aparte del título de este curso, pues tengan también la certificación en sus hospitales de ese sellito de certificación de Samin. Hay al sol y en la mano, así que sí, así lo vamos a tener. Felicitaciones a todos y un gusto poder compartir este pequeño espacio. Espero que nos veamos pues presencialmente en algún momento, y muchas gracias Jorge y Patti, a todos muchas gracias por este espacio. Una buena noche. A usted mil gracias, Marisol, por esas palabras tan cálidas, muy amable. Y pues, estimados compañeros y compañeras, a mí personalmente no me queda más que a nombre tanto de la organización a la que represento, que es el FIGES, como también a nombre de todos los colegas docentes, y también de los y las colegas tutores y tutoras que han hecho este curso, que como ustedes saben han sido muchos. Agradecerles muchísimo. En primer lugar, al Ministerio de Salud Pública, muchas gracias. En particular a la Dirección Nacional de Calidad, a la doctora Patricia León Vega, y a todo el equipo técnico de la Dirección Nacional de Calidad. Primero, por la oportunidad que nos han dado como FIGES y como equipo capacitador para trabajar hombro con el Ministerio de Salud y con la Dirección Nacional de Calidad en este importantísimo esfuerzo. Muchas gracias. Agradecer también, Marisol, a UNICEF por la confianza que UNICEF ha tenido en hacernos socios ejecutores de este programa tan lindo como es de Samin. Espero que estemos a la altura de esa confianza que UNICEF nos ha dado, Marisol. Muchas gracias por esa confianza. Quiero agradecer también a mis compañeros y compañeras, docentes y tutoras. Son varios y no voy a poder nombrarles personalmente. Muchos de ellos están esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, compañeros docentes, compañeras tutoras, por la paciencia. Ustedes no nos ven, pero tras bambalinas nos estamos reuniendo. A los docentes y tutores les hemos estado reuniendo los domingos, todos los domingos por la noche, antes de que se abra el nuevo módulo. Y pues ha sido un sacrificio reunirse el fin de semana. Yo les agradezco muchísimo por todo el esfuerzo que han puesto compañeros del FIGES, docentes y tutores. Agradecerles a todos ustedes, participantes, agradecerles y felicitarles. Miren, resulta que los cursos virtuales tienen un problema que es la deserción. Es decir, se matriculan por decir 100 y terminan 60. Eso es un problema muy conocido en la capacitación virtual.
Pues, ¿qué les parece que en este curso ha sucedido lo contrario? No solamente que no ha habido ninguna deserción, sino que matriculamos a 154 y terminamos teniendo nuestras videoconferencias con cerca de 200. Yo no sé cómo ha sucedido eso, francamente, pero realmente nos llena de satisfacción. Miren que hoy, por ejemplo, estamos terminando casi con 180 la videoconferencia de hoy. Así que eso demuestra, yo creo más que nada, una generosidad enorme de ustedes participantes, un compromiso, una ética profesional de parte de ustedes, de dar su tiempo libre, su tiempo de familia a las noches para aprender de Esamin, para compartir sus experiencias, sus inquietudes, también sus frustraciones con todos los participantes y en conjunto buscar las mejores opciones de solución a los problemas que siempre existen, ¿no? Así que por todo eso yo les agradezco mucho. El curso cubrió dos grandes campos. La primera mitad del curso, la evidencia científica que hay detrás de las prácticas recomendadas en Esamin, y la segunda mitad del curso, el proceso y las principales herramientas para la evaluación. Así que esperamos que les haya sido de utilidad y que esto lleve a una certificación, que tengamos muchos hospitales certificados. Pero claro, comprendiendo que el objetivo no es el documento de certificación, no es la placa que se coloca en el hospital, sino que es el impacto que realmente una atención de calidad humana y técnica tiene sobre la salud de las madres y los recién nacidos en el país. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Solamente dos palabras más que son más unas cuestiones logísticas. Vamos a colocar los PowerPoints, probablemente ya sea en versión PowerPoint o PDF, de las sesiones en la plataforma. Las empezaremos a colocar desde el fin de semana o la semana próxima. La plataforma va a estar abierta durante todo el mes de julio. Así que ustedes pueden entrar a la plataforma y descargarse los PowerPoints, los PDFs de las sesiones para que puedan hacer la réplica en los hospitales. Si es que tienen alguna duda, por favor escríbanos a través de la plataforma. Nosotros vamos todavía a estar con la plataforma abierta todo el mes de julio. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier dificultad que tengan, con toda confianza escríbanos para poder ayudarles, ¿no? Y por último, vamos enseguida de que termine el curso a procesar las calificaciones del curso y vamos a empezar a procesar los certificados de aprobación del curso, ¿no? Estos certificados están pues avalados académicamente por la Universidad Técnica Particular de Loja, que es la institución, probablemente una de las que tiene un potencial de capacitación virtual más grande en nuestro país. Así que una vez que termine el curso y que tengamos unos días para poder hacer firmar los certificados por las instituciones auspiciantes y por la universidad que los avala, les estaremos haciendo llegar los certificados vía correo. Así que ustedes probablemente estarán recibiendo el certificado hacia la segunda mitad del mes de julio o hacia fines del mes de julio, ¿no? Les recomendamos que en sus correos, cuando busquen el certificado, chequen también la bandeja de correos no deseados, porque ya nos ha pasado en cursos anteriores que participantes nos dicen, yo no recibo el certificado, y resulta que estaba en la bandeja de correos no deseados. Les enviaremos el certificado a la dirección de correo que nos dieron para el curso. Así que en algunos casos puede haber sido una dirección personal, pero creo que la mayoría de los casos fue una dirección institucional para que lo puedan revisar y reciban su certificado correspondiente. Nada más de mi parte, muchísimas gracias. Les envío un gran abrazo. Cuídense mucho y ojalá nos veamos pronto en alguno de sus hospitales de manera presencial. Que tengan una feliz noche. Un gran abrazo. Hasta luego.